Bien, a quienes están aquí presentes, buenas tardes. Comentarles que la clase de hoy vamos a estar hablando sobre la expresión gráfica en la geografía. La idea es establecer un puente entre cómo se percibe el espacio y cómo éste se representa, entendiendo que en ello hay un quehacer didáctico no menor, complejo, lleno de abstracciones y de complejidades, y que vamos a empezar a realizar un análisis desde el día de hoy, y va a estar acompañado esto de un taller sencillo pero muy entretenido que va a estar disponible, está disponible en el aula virtual y que más ratito voy a explicar. Bueno, lo primero, esta semana ustedes van a encontrar 3 documentos en el aula virtual, 3 archivos. El que están viendo en este minuto, el taller, que contiene otro, que es un PowerPoint, y un texto de Trepad que corresponde a la enseñanza y al aprendizaje del espacio, ¿ya? Ese texto, muchas de las ideas que están aquí contenidas vienen desde allí, pero son solamente algunas. La explicación más amplia está en esas, creo, 10 páginas que constituyen ese documento, y que les recomiendo de todas maneras leer, porque es muy interesante hacerlo. Uno aprende mucho, y está explicado de una manera bastante amable, por decirlo de manera sencilla. Bueno, entonces, la expresión gráfica en geografía. Comenzaremos mostrando, aquí hay un fondo muy interesante de un croquis que hizo un niño. Me imagino que es sobre de la India, Mumbai, el monzón en Mumbai, ¿cierto? Dice, la representación gráfica y cartográfica tiene 3 funciones básicas: almacenamiento de datos, comunicación de información y como base para la investigación. ¿Mm? Esos son los 3 elementos fundamentales de cualquier representación gráfica y cartográfica. Lo repito: almacenamiento de datos, comunicación de información, y es una base para la investigación. Del punto de vista de la conceptualización espacial, debemos considerar que esta hace referencia a recordar información geográfica, ideas y conceptos científicos relevantes, es decir, pensar y operar en el espacio considerando información de él que pueda servir en cualquier momento. ¿Qué quiere decir esto? Que, bueno, primero es un acto constatativo. Cualquier representación es un acto con fines constatativos, ¿ya? No es solamente imitar por imitar, es constatar, es saber lo que hay, saber lo que se tiene. ¿Mm? De modo tal que se pueda considerar incluso esa información, esa documentación. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, aquello que esté documentado años después, ¿eh? Probablemente ustedes ya habrán visto, si hiciéramos un ejercicio de ese tipo, por ejemplo, con lo que pasa en zonas como Copiapó, ¿cierto? Cuando ocurrió este gran eh, temporal, y el aluvión que trajo consigo, vimos que en esta zona del país, en Copiapó principalmente, había muchas zonas que nunca habían estado bajo, o no nunca, sino que durante mucho tiempo no habían estado bajo el curso del río, ¿cierto? Y por lo tanto mucha gente construyó allí. Tal vez estas representaciones que podemos estar haciendo ahora, o que se pudo haber hecho en el momento de la catástrofe, pueden ser un documento relevante, ¿ah? Con fines científicos que nos pueden ayudar evidentemente en el futuro también. Bueno, dice, primero, iconografía espacial. Es un instrumento didáctico que facilita la conceptualización y el recuerdo de los contenidos espaciales, ¿ya? Esto poco a poco va apareciendo, ¿eh? No es, primero vamos a ir viendo, bueno, cuando veamos el taller ustedes van a ir dándose cuenta cómo van apareciendo poco a poco los elementos, de lo más simple a lo más complejo. Ya vamos a ir hablando de cuadrículas, de puntitos, luego de dibujos, poco a poco. Pero es cierto, uno de los elementos ya finales de cuando tú tienes una cartografía más o menos ya lista, es la iconografía espacial, en donde tú ubicas elementos que tú consideras esenciales, o porque lo que estás explorando lo categorizas de manera
que, por ejemplo, si hablamos de recursos naturales, tú categorizas, dices recursos naturales, mineros, no mineros, por ejemplo, y ahí va a aparecer solamente aquello. Si haces uno de fauna, aparece otro distinto. Ah, por ejemplo, no sé si ustedes han tenido acceso a, por ejemplo, atlas, en donde hay atlas políticos, por supuesto, hay atlas sobre recursos naturales, pero también hay atlas sobre seres vivos, ¿ya? Y también puede ser posible. Lo importante es que en cada una de estas situaciones, perdón, voy a volver, tiene una especial asociación al croquis o esquema gráfico como lenguaje cartográfico inicial. O sea, esto que está acá no es menos mapa que otro más complejo que podemos ver más adelante, ¿ya? El valor didáctico del lenguaje gráfico. Un pequeño ejercicio personal. ¿Ah? Esto lo vamos a hacer más adelante cuando ustedes yo les voy a dar más ratito, les voy a mostrar el taller para que lo hagan. Dice, un pequeño ejercicio didáctico, por ejemplo, que le pudiéramos dar a un niño. Dibuja en tu cuaderno un croquis inicial del lugar donde vives, intenciona, mencionando al menos 3 puntos nodales cercanos a tu hogar, por ejemplo, negocio, iglesia, parque, escuela, etc. ¿Ya? Esto obviamente tiene algunos, podríamos acusar algunos errores de perspectiva. Sí, es cierto, pero no está mal, no está mal, porque al menos ya tiene cierta coherencia desde el punto de vista de cómo representa y cómo releva aquellos elementos que considera importantes, ¿ya? La cancha de fútbol, ahí está con mucha fuerza, la escuela también está con mucha fuerza, pero evidentemente tiene un problema proyectivo desde el punto de vista de la perspectiva, ¿cierto? Intenta conjugar de mala manera, obviamente con las limitaciones propias de la edad, un 2D con un 3D. Pero bueno, lo importante es lo siguiente. Hacemos la siguiente pregunta. ¿Cuáles fueron las principales dificultades que tuviste para realizar esta actividad? Imagínenselo ustedes. ¿Ya? Que yo le pido a alguien que dibuja en tu cuaderno un croquis inicial de donde vives e intenciona y menciona al menos 3 puntos nodales cercanos a tu hogar. Yo les voy a pedir que hagan eso ustedes ahora. ¿Ya? Que lo hagan, que se tomen 5 minutos y si quieren pueden después compartir sus pantallas, le sacan una foto y la comparten. Quiero que hagan eso ahora, por favor, rápidamente. Y vamos a darnos cuenta que no es tan simple y sería bueno analizar un poco ese quehacer, ¿ya? Como, por ejemplo, cosas que pueden parecer muy inocentes, pero la perspectiva tiene un rol súper importante. No sé si ustedes han notado o han visto eh, que, por ejemplo, los mapas mundi, tienden a representar de manera más grande algunos países sobre otros y no se asocia o no se relacionan directamente con lo que es el tamaño real de los países, o que nos hayamos acostumbrado a ver un mapa donde hay los países más poderosos, por decirlo de alguna manera, o países centrales están en un lugar donde son fácilmente ubicables, y aquellos países de la periferia, o no centrales, como se les llama también, sí, bueno, tienden a tener un posicionamiento más periférico. ¿Ah? Entonces, por favor, les pido que hagan ese ejercicio, ¿ya? Un croquis muy sencillo, ¿ya? Del lugar donde vives e menciona al menos 3 puntos nodales cercanos a tu hogar. ¿Ya? Por ejemplo, un negocio, una iglesia, un parque, una escuela, no sé, una botillería, un videoclub, no, eso ya no existe. A lo mejor en otra época era un cibercafé, por ejemplo. Así que les voy a pedir que por favor lo hagan. Profe, con lo que mencionaba antes, yo también me había fijado cuando empecé como a observar un poco los mapas que los países como ya que la llevan en el mundo, ¿Mm? los colores, no sé si importa mucho, pero Sí, los pues, colores que todo eso utilizan, tiene que ver, todo eso tiene que ver, exactamente. como no sé, el rojo, colores más fuertes, ¿Mm? y como que eso me llamó más la atención. Claro. Sí, de hecho vamos a llegar a un momento a hablar de eso y tiene que ver, por ejemplo, cuando tú, el mapa mundi es un recurso muy bueno, no quiero decir que no lo uses, pero tiene un problema no sé cómo decirlo, físico. ¿Cuál es el problema? Que está hecho a partir de una, comillas, por favor, no quiero decir algo mal, una suerte de tergiversación, porque evidentemente la Tierra es más o menos redonda, y cuando tú sacas esta representación más o menos redonda, como sería un globo terráqueo, y la trasladas
a a una representación 2D, hay un error. Y el error es que, por ejemplo, países como, por ejemplo, África está subrepresentada. África es bastante, y América del Sur son tremendos continentes. ¿Ya? Si tú lo ves en un globo terráqueo, es muy distinto a cómo se ve en un mapa mundi. ¿Ya? Y otros países que parece que son muy... Europa, por ejemplo, Europa es súper chiquitito, comparado con América del Sur o comparado con África. Pero cuando uno lo ve en el mapa, se tiende a ver de otra manera. Y la razón es porque cuando en los polos, mientras más cerca de los polos, ya sea el norte o sur, tiende a haber una distorsión. ¿Ya? Tiende a haber una distorsión. Es un poco de lo que yo le estaba señalando. Pero cuando ustedes están haciendo el croquis, de una u otra manera también están, comillas, distorsionando. No están distorsionados. Lo que están haciendo es representar. Y cuando uno representa, está recreando. Y en ese acto de recreación hay también un acto de ficción, de una u otra manera. Porque ustedes dicen, vamos a poner estas cosas en el mapa, y estas otras cosas van a desaparecer del mapa, no van a estar. Y a lo mejor puede ser de carácter, como les decía, intencionado, o puede ser no intencionado. Pero es cultural, ¿me entiendes? A eso me refiero. Entonces, hagan su croquis, no sé si ya lo tienen más o menos hecho, y yo después voy a hacer algunas preguntas y las vamos resolviendo. ¿Mm? Ustedes me dicen, a ver, 2 minutitos y lo tenemos listo. Un croquis sencillo, ¿eh? No se complejicen tanto. Ya, ¿lo tienen listo más o menos? ¿Su croquis? Los elementos más relevantes, ¿eh? No sé si alguien vive cerca de un río, de un arroyo, de un estero, probablemente lo va a poner. Si alguien vive en una cancha de fútbol, no sé, una iglesia. A lo mejor hay gente que ve la iglesia y otra gente que no ve la iglesia. Hay gente que ve, no sé, la botillería y otra gente no ve la botillería, por dar algún ejemplo. ¿Eh? Pero hagamos eso. Dibujen su croquis. Ya, ¿está más o menos listo? ¿Sí? ¿Lo están haciendo? Ya. Entonces, hay dos preguntas que vienen aquí. Primero, ¿cuáles fueron las principales dificultades que tuviste para realizar esta actividad, la actividad? ¿Qué dificultades podrían tener ustedes? ¿Mm? Eh, a lo mejor hay gente que naturalmente nadie nace sabiendo. Alguien me puede decir, ¿sabe, profe? Yo no sé hacer esta cuestión. No sé, no puedo, no se me da. ¿Ah? Me costó porque ahora que lo estaba dibujando, como que lo hice mirando de arriba, pero sin querer en la plaza, que yo iba cerca de una plaza, como que dibujé el refalín y esas cosas. Pero y ¿Ya? eso no es mirarlo desde arriba, entonces Ujú. como que combiné, Dos no sé d cómo decirlo, ya, ok, visión como de... ojo pescado con... Ajá, Ya, entonces eso, me equivoqué al parecer. ya. ¿Y qué otras dificultades tuvieron? Porque, ojo, miren, se lo pregunto de otra manera. ¿A quién le cuesta leer un mapa? Cualquier mapa. Así, un mapa de calles, por ejemplo. ¿Lo pueden leer ustedes? ¿O es fácil leerlo? Nadie va a reprobar porque diga que no puede leer un mapa, si eso no está en juego. No estamos juzgando aquello, sino que... Yo, por ejemplo, que he leído aquí cuando hay que ubicarse para ser alegre, ¿Ya? porque ahí yo me pierdo demasiado, entonces hay mapas. No, no me ha costado ubicarme.
pero no, es como el único mapa que he leído, o sea, si me ponen otro no sé qué haría. Ya, ya. Y, ok. Creo que igual, perdón, yo pienso que igual depende como del mapa, porque de repente cuando yo, por ejemplo, voy manejando cosas, hay como 1000 calles juntas y como que ahí me pierdo a veces, como no sé si tengo que seguir derecho o doblar, porque a veces hay una curvita que es pronunciada y otra que es más pronunciada, entonces como que hay a veces 6 calles que se intersectan juntas. Claro, Eso a veces me complica. claro, claro. No, sí, es cierto, es cierto. Claro, ahora también considerando que tenemos otros medios como el GPS, por ejemplo, pero incluso antes sin GPS, ¿cómo hacerlo? Complicado, ¿no? A lo mejor uno va fijando, ¿saben? Una manera muy simple de hacerlo, en vez de fijarse en todas las calles, es decir, voy a avanzar 5 calles, 5 esquinas, y en la esquina 5 voy a encontrar el lugar que estoy buscando, ¿ya? Y por lo tanto tú vas fijando de una u otra manera o vas priorizando elementos relevantes. Lo otro es chaya, como se dice. Esto es arroz, es agregado. Y en esto me tengo que concentrar, ¿ya? Bueno, esas son dificultades que ustedes dijeron que les costó dibujar. ¿Alguien más tuvo alguna dificultad o le salió fácil? A ver, ¿a quién le salió fácil y dijo, ya, yo lo pude hacer sin problema? Mm, A ver, Yo, profe, me costó, hice un dibujo y aparte de quedar horrible, claro, gracias por partí ser dibujando legal. la casa, partí dibujando la casa y dije, ya voy a dibujar hasta la Copec, que es como la entrada al sector y en realidad apenas llegué a la salida del pasaje Ya, dibujando. ya, ok. ¿Y por qué te falló la escala? Sí, yo creo que ¿Calculaste sí. mal? Ya. Debe ser. Te quedó muy grande una cosa y otra más pequeña, tal vez, ¿no? Claro, claro, entonces al final pongo esa referencia, por ejemplo, la estación del metro por un lado y por el otro extremo la Copec, pero pareciera que estuvieran casi al lado del pasaje y eso en realidad está tan lejos. Ya, ok. Ya, ahora, muchas gracias, Mauricio. Bueno, ahora la segunda pregunta es, ¿cómo seleccionaste la información que querías comunicar? O sea, ¿cómo priorizaste desde todo lo que te rodea para señalar aquello más relevante? ¿A partir de qué lo hicieron? ¿Mm? O sea, ¿a partir de qué principio o de qué criterio ustedes dijeron, esto tiene que estar o esto no tiene que estar? A lo mejor no se lo dijeron así, pero lo pensaron. O dicho de otra manera, ¿cómo definieron qué cosas importantes tenían que estar ahí? Por favor. No hay una Yo por sola lo respuesta. menos, Ujú. yo por lo menos lo hice por el tamaño, porque hay cosas grandes y otras más pequeñas que no las Ya, puedo dibujar, la verdad. Los detalles me cuesta dibujarlos. ya. Dibujé cosas grandes, ¿Como qué, por ejemplo? como unos edificios y una cancha. Ya, perfecto, perfecto. Entonces, no, muchas gracias, Constanza, muy bien. ¿Alguien más? ¿Lo que dibujó? ¿Cómo lo dibujó? Yo por lo menos seleccioné como las cosas, puntos como importantes, por ejemplo, la plaza, que como que es lo que más se conoce, o un negocio, como Ujú. que eso prioricé. Perfecto. Hay alguien que escribió y que dice de que sí puede presentar pantalla, pero no Sí, sé quién. claro, claro. Yo le voy a compartir inmediatamente Voy a dejar de compartir mi pantalla para que la pueda compartir, a ver, varios participantes. Listo. Está listo para que pueda compartir, ¿eh? ¿Quién quiere hacerlo? Está totalmente disponible el Zoom para que lo pueda hacer. Así que esperamos. ¿Quién lo puso aquí? Fue. Ahí está. Ya, ok. Plaza, casa, entrada, salida, metro. Ah, ya. Ese es mi dibujo. Ok. La plaza. Entonces, bueno, por ejemplo, acá en este lado Ya, hay muchas más calles. No, el metro no está a la salida del pasaje. En ya. realidad está como a 10 cuadras para allá. Ujú. Los mismos lados de la Copec. Y yo me concentré en esos puntos porque eran los más referenciales. Por ejemplo, cuando viene un despacho a domicilio, siempre Ya, preguntan cómo entrar al sector. claro. Entonces, el lado de la Copec, el lado de Quilpué y el lado del metro es por el lado de Villa Alemana.
Perfecto. Ya. A Eso ustedes, es como la a referencia. los que viven en el interior de la quinta región, probablemente una diferencia la hace la línea del tren, ¿cierto? Entre el norte y el sur de las ciudades, están divididas, están partidas las ciudades por norte y sur por el tren, ¿no es cierto? Exacto. ¿Eh? O sea, el tren aquí también cumple un rol que es bastante dramático, porque en otros lugares los trenes o están subterráneos, en este caso lo que hace es establecer una frontera, y de hecho los valores de las propiedades y de los suelos son distintos dependiendo de qué parte del metro estén, ¿ah? Porque establece una suerte como de división. Pero claro, efectivamente, a lo mejor el metro es un elemento esencial que usted reconoce como fundamental para que cualquier persona que pase por allí o que quiera saber algo de ese lugar lo tenga presente. Muy bien, muchas gracias, Mauricio. Bueno, entonces, eh, lo que hoy día, los croquis con más o menos éxito, lo que vamos a hacer hoy día es mostrar muy rápidamente una pequeña actividad que es la que ustedes tienen que entregar para la próxima semana, que yo les digo, es muy bonita, porque ustedes van a hacer un mapa muy, muy, muy bacán, muy, muy bonito, y lo van a aprender a hacer súper rápido, ¿ya? Entonces, para eso, vamos a avanzar un poquito. Vamos a ver esto que está acá. Ahora sí. Entonces, dice, la conceptualización espacial, lo que ustedes acaban de hacer. Lo que es importante no es describir y explicar todo lo que hay en la superficie de la Tierra. A ustedes lo acaban de hacer. Acumular conocimientos, sino hacer comprender a los chicos y chicas cómo funcionan los espacios de la sociedad humana o las sociedades en sus espacios. Razonar geográficamente, es decir, pensar el espacio. Cuando Mauricio nos decía, yo esto lo uso para despacho a domicilio, es que usted le ha dado una intención a esa representación. Y eso está súper bien, ¿ya? Efectivamente, lo que nosotros queremos estimular en nuestros estudiantes cuando hablamos de pensamiento geográfico es que no tengan un GPS en la cabeza, sino que puedan ser capaces de levantar información con rapidez, ¿ya? Por ejemplo, identificar zonas vulnerables, identificar zonas vulnerables desde el punto de vista ecológico, desde el punto de vista del tránsito, ¿ah? Predisponer o suponer que si yo construyo aquí, en este lugar, un edificio más, va a haber colapso vial, por dar algunos ejemplos. Bueno, entonces, la necesidad de guiar en el proceso de conceptualización espacial. Dice entonces, primero, es necesario trabajar en base a técnicas asociadas al lenguaje visual espacial para facilitar la conceptualización espacial, ¿ya? La elaboración de croquis gráficos desde la cognición humana facilita la adquisición de conceptos y comprensión del entorno. Probablemente todos ustedes han visto esto en los libros de primer año, de escuela, de educación básica, donde los niños les dicen dónde está el hospital, dónde están los carabineros, y tiene que avanzar al norte, al sur, cosas de ese tipo que parecen bastante simples, no lo son. No lo son, se aprenden, ¿ya? Es necesaria una didáctica de la enseñanza del espacio. Entonces, una forma es esta, en base a técnicas asociadas al lenguaje visual. La elaboración de croquis gráficos desde la cognición humana facilita la adquisición de conceptos y comprensión del entorno, y el valor didáctico del lenguaje gráfico se fundamenta en que el lenguaje visual es eficaz para el procesamiento de información y es una herramienta que facilita el registro mental de esa información. ¿Mm? Por ejemplo, el recuerdo y los esquemas gráficos. Percibimos el mundo exterior desde la memoria, desde el recuerdo. Y aquí hay un elemento súper importante. El recuerdo y la memoria, en realidad, es el que nos da sentido a nosotros en cualquier cosa que hagamos, pero es mentiroso. ¿Mm? Yo siempre, para entender cómo funciona la memoria, eh, para entender cómo funciona la memoria es necesario entender cómo funciona también el olvido, ¿ya? Y para eso siempre hago esta analogía del Facebook o de las páginas, como las redes sociales, ¿ah? Cuando usted, por ejemplo, sube una foto al Facebook, usted de una u otra manera, una foto suya, por supuesto, usted lo que está construyendo es una suerte de memoria, una memoria que quiere que sea pública, ¿ah? Que la gente la reconozca y la recuerde de esa manera.
¿Mm? Pero por cada foto que usted se saca, o imagen que captura, hay otras cientos, miles de millones de imágenes que usted no ha capturado. ¿Mm? Por lo tanto, podríamos decir que es un ejercicio de una u otra manera tramposo, porque en realidad no me imagino que nadie se sentirá muy alegre subiendo una foto, una selfie, no sé, pues, con usted con cara de insomnio. ¿Ah? Puede hacerlo, pero es poco frecuente, ¿cierto? Generalmente la gente pone fotografías de sus momentos felices o de no sé, cuando cree o siente que se ve bien. Y podríamos decir que desde el punto de vista de la selección de los elementos, es mucho lo que olvidas y muy poco lo que recuerdas. Eso es lo que quería plantear, ¿vale? Entonces, si ocurre esto con las redes sociales y con las fotografías, no pasa algo muy distinto con cuando yo quiero capturar algo tan amplio, tan abismal como es el espacio. Entonces, si percibimos el mundo exterior desde la memoria, desde el recuerdo. Creamos en nuestra memoria esquemas conceptuales relacionados con nuestras vivencias, sentimientos para movernos en el entorno. Pero carecemos de esquemas procedimentales para para diferenciar la información del entorno que sea realmente significativa o relevante para almacenar. El trabajo con esquemas gráficos focaliza y potencia la apropiación de procedimientos que nos permitan actuar en nuestro entorno con una comprensión mayor de él, y no solo quedarnos con la percepción del mismo, ¿ya? Entonces, el paso o la diferencia de hacer uso de esquemas gráficos es que ya no es solamente es un acto, podríamos decir, de impresión, sino más bien un acto de sistematización de aquello que es realmente relevante. ¿Mm? Por lo tanto, es como dejar de lado no es solamente que la memoria funcione a partir de criterios arbitrarios, sino que más bien a partir de criterios funcionales. ¿Mm? La labor del docente en esta tarea: desarrollar en los niños y niñas habilidades de esquematización espacial, guiarlos en la selección de información relevante que pueda ser representada en dicho esquema espacial. ¿Mm? Ayudarles a reducir la complejidad y la confusión en el almacenamiento de información sobre el entorno. Voy a repetirlo. Ayudarles a reducir la complejidad y la confusión en el almacenamiento de información sobre el entorno, salvaguardando que lo esencial sea reconocido. ¿Ah? Entonces, insisto, no es porque yo creo que es bonito o yo creo que es importante, sino que haya un criterio transversal a toda la representación que justifique la presencia o la ausencia de elementos, y ayudarles a construir mapas y comprender aquellos mapas. ¿Mm? Técnicas de esquemas gráficos, por ejemplo, son una representación que reduce la complejidad y confusión de la información espacial, entendiendo que por su naturaleza es confusa. ¿Ah? Son claros y sencillos, permiten la representación de aspectos fisionómicos de nuestro entorno. ¿Ah? Aquí está el ejemplo de, obviamente, esto no existe. Ustedes si lo buscan, no existe como tal, es una representación, este corte de este tipo es precisamente tiene fines pedagógicos, o sea, para que pueda ser transferible y capturable por otra persona, y es una base artesanal de iniciar a los niños y niñas en el uso y comprensión de un nuevo lenguaje, el lenguaje cartográfico. Me imagino que todos ustedes conocen o conocieron en algún momento cuando se hacían estas representaciones del ciclo del agua, ¿cierto? ¿Mm? Y esa representación del ciclo del agua es mejor que cualquier explicación hablada que pueda hacer alguien sobre eso. ¿Mm? Cuando uno veía esta idea de que el río iba bajando y llegaba al mar, y esta agua en el mar luego se condensaba, se formaba la nube nuevamente decantaba en lluvia, y así se iba produciendo, siempre eso estaba relacionado o representado con un esquema gráfico, ¿ya? Ahora, ¿habían cosas que allí podían aparecer como para decorarlo, por decirlo de una manera? Sí, pero que podían renunciar a ello. ¿Mm? Pero a lo mejor podías poner animales para que se representara, pero los animales era lo menos importante. Lo importante era ver el ciclo del agua y cómo este se llevaba a cabo. Ejemplos: el map drawing o esquematización cartográfica, ¿ya? Consta de 3 procesos que pueden actuar en cadena o por separado, dependiendo de la intención didáctica. Esto es lo que van a hacer ustedes como taller. Y vamos a hablar de formalización, de geometrización y de figuración. Entonces, formalización. Si ustedes me están viendo aquí, no sé si me ven, yo aquí tengo
una hojita cuadriculada, ¿ya? A ustedes yo les voy a pedir que hagan lo mismo, pero que lo hagan 4 veces. Que cuando después veamos el ejercicio didáctico, perdón, el ejercicio, sí, didáctico, vamos a ver que van a hacer esto, lo van a hacer 4 veces y lo van a hacer con más éxito que la vez anterior, y lo digo con mucho respeto, Mauricio, que el primer croquis. Ustedes van a hacer una representación de su barrio, ¿ya? O de algún lugar de su barrio que ustedes consideren importante. Entonces dice, es una técnica que parte de una cuadrícula de referencia, ¿ya? Esta cuadrícula de referencia, ¿para qué nos va a servir? Para poner puntos, ¿ya? Puntos más o menos de acuerdo a la forma que nosotros creemos que tiene ese espacio, ¿ya? ¿Mm? Dice, en ella se puede dibujar el contorno del espacio que quiera representar. Permite identificar las formas básicas de los contornos del espacio representado y es factible en ellos reconocer puntos nodales, ¿ya? Esos puntos nodales luego van a ser cruzados con las líneas, ¿cierto? Que ya hablamos de geometrización, o sea, la aparición de un cuerpo geométrico. Supone la simplificación de los contornos espaciales, traduciéndolos a formas geométricas para perfilar el espacio que se quiere graficar. Es una técnica muy útil para trabajar formas y contornos con los niños y las niñas. Principalmente ayuda a trabajar la proporcionalidad de la superficie y la localización. Yo creo que ese es un elemento fundamental de este ejercicio. Que si bien no vamos a trabajar con escalas, porque no tenemos instrumentos de medición para ello, sí podríamos decir que la proporcionalidad se va a alcanzar con bastante logro. Y luego aparece la figuración, que permite una representación más concreta del espacio, utiliza mensajes gráficos accesibles. Esta técnica no necesariamente parte de la geometrización, pero permite aislar con un dibujo sencillo de entender la información del objeto de estudio. Por ejemplo, aquí tiene que ver con los flujos de los turistas, ¿cierto? Entonces ya ese mismo mapa o esa misma representación, poco a poco puedes tú ir agregándole cosas. Puede ser, por ejemplo, flujos de los turistas, o migración de los animales, o podrías poner las ciudades más importantes, o podrías poner, por ejemplo, darles color y de acuerdo a las temperaturas de su espacio, ¿ya? Por ejemplo. Y es necesario modelizar un dibujo garabato inicial de nuestros estudiantes realizado a mano alzada sobre un espacio, puede ser uso de técnicas figurativas. Yo lo voy a explicar con más detalle cuando veamos el taller. Es necesario modelizar la técnica de la formalización y utilizar la figuración para trabajar con mayor profundidad la representación de ideas en un determinado espacio. Bueno, hay otro, miren, ¿saben qué? Lo voy a hacer al tiro para que ustedes vean de qué se trata. Ya que estamos acá. ¿Dónde está? Este de aquí. Esto es lo que ustedes van a encontrar en el aula virtual y es más o menos así. Mapeando mi barrio. ¿Sí? Entonces, ustedes van a necesitar 4 hojas de papel, así de tamaño carta. El profesor, no tengo hoja de tamaño carta, no se preocupe. El profe, tengo tengo hoja de cuadro, ya, no se preocupe. La idea es que ojalá pueda ser de papel tamaño carta. Lapigrafito, goma de borrar y una regla. ¿Ya? Instrucciones, cuadricula cada una de las 4 hojas de la misma manera. O sea que si yo hago esta, todas deben ser exactamente iguales. Yo lo hice aquí con cuadros más grandes para que se pudiera ver bien en la cámara, ¿ya? Pero más o menos una sugerencia es que lo hagas de 2 por 2 centímetros, ¿ya? Y que hagas una cuadrícula A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, hasta donde tú más o menos lo estimes conveniente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esto obviamente se mantiene así para que tú puedas identificar la cuadrícula, y es solamente este espacio el que tú vas a representar. ¿Ah? Entonces dice, te sugerimos que tus cuadrículas sean del mismo tamaño, 1 por 1 o 2 por 2 centímetros, de modo que si dispone horizontalmente tu hoja, se verán más o menos así. ¿Ya? Entonces yo, por ejemplo, esto lo hice en el PowerPoint, así que no va a quedar tan bonito como ustedes cuando lo hagan en papel, pero es más o menos la idea de hacerlo paso a paso. Hoja 1 determina la orientación de tu mapa. Para ello, incorpora la rosa de los vientos. O sea, esta rosa de los vientos yo la puse así porque es lo más convencional, pero si quiero
poner el norte hacia allá, no hay problema, y si quiero poner el norte hacia abajo, no hay problema, ¿ya? Lo importante es que yo pueda, no traicione la disposición de los elementos a partir de los puntos cardinales, o sea, no sé si me explico. Después dice, marca sobre la hoja 1, que es la hoja 1, los puntos relevantes para la representación del espacio que quieras representar. Una vez hecho eso, esos puntitos tú los vas a unir, tun, 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 y se va a convertir más o menos en eso, porque insisto, yo no lo hice en papel, pero la idea era que quedara lo más claro posible para ustedes, ¿ya? Dice, por la hoja 2, también cuadriculada, sobre la hoja 1, o sea, sobre esta, ¿ah? Une los puntos que fueron previamente marcados, de modo tal que en la hoja 2, que los puntos marcados previamente en la hoja 1 ya han desaparecido, y como les decía, se ve más o menos así. Sigo avanzando. Entonces después, en la hoja 3, la pone sobre la hoja 2, que es más o menos esta línea, dice que los puntos ya no deben aparecer, es solo una referencia para que no olvide los pasos previos. Suponiendo que ya está la línea, usted va a agregar estos elementos, ¿ya? Algunos elementos que pueden ser referenciales para facilitar la decodificación de su representación. Entonces yo puse este y puse este de acá, ¿ya? Y luego, a ese mismo le puse más información, otra vez una nueva hoja, la hoja 4 sobre la hoja 3, ¿ah? Y agregue nombres y simbologías que describan los elementos que constituyen el espacio analizado. Aquí es importante que defina el lugar desde donde usted está posicionado. Yo, por ejemplo, suponiendo que lo hago desde acá, así es como miré el mapa, y así es como lo hice, ¿vale? ¿Ah? Cuando realizó el trabajo. Agrega información que considere importante como flujos de personas, medios de transporte, entre otros, ¿ya? Y esto, para que usted lo vea mejor, yo lo hice aquí con fines, como les decía, de que usted lo pueda entender. Aquí hay unos ejemplos de cómo más o menos se ve en el Google Maps, ¿ya? La idea es no llegar al Google Maps, o sea, sino que solamente mostrar que hay una cierta concordancia, ¿me entiende? O sea, de la forma, insisto, ustedes lo van a hacer mejor porque lo van a hacer en papel. Y para eso, un ejemplo es esto, que se hizo el año pasado, lo hicieron compañeros de ustedes. La misma Laguna Sausalito. Puntos, dibujo, ¿cierto? Geometrización. Esa geometrización luego fue acompañada de elementos referenciales y luego de elementos referenciales fueron acompañados de información. Esta de aquí, que se ve muy chiquitita, se ve más o menos así en grande, ¿ya? Calles, Estadio Sausalito, conjunto de barcos para entretención, canchas de baby fútbol, Colegio Rubén Castro, Facultad de Filosofía de la Pontificia Universidad Católica, espacios turísticos. Esa fue una representación que ellos hicieron de la Laguna Sausalito, ¿ya? Luego de eso, bueno, eso más o menos consiste el trabajo que ustedes tendrán que traer y analizaremos la próxima semana. Ojalá tenerlo antes de la clase para que lo podamos comentar, decir cuáles cosas pudieron hacer, qué fue lo más difícil. Y aquí lo más interesante de todo es que no hay que ser bueno para el dibujo, ¿ya? Se lo dice alguien que es pésimo dibujando, ¿ya? Que mi hija siempre me hace bromas porque me dice, papá, ¿por qué dibujas tan feo? Es lo que hay nomás, hija, ya le digo yo, porque ella dibuja muy, muy bonito. Entonces, no es necesario ser bueno para el dibujo, lo importante es que si tú sigues el paso a paso, hoja 1, hoja 2, hoja 3, hoja 4, vas a tener una representación que en primer lugar va a ser proporcional, ¿m? Va a tener también coherencia y va a contar con una simbología que permitirá explicar cómo funciona ese espacio, ¿ya? Entonces eso que acabo de mostrarles ya está disponible en el aula virtual. Está disponible en el aula virtual para que ustedes lo puedan trabajar. Y yo creo que esto más o menos les va a tomar unas 2 horas de trabajo, 1 hora y media máximo, ¿ah? Que es más o menos pensado el mismo horario de lo que sería una clase normal, ¿cierto? Sin pandemia, un día miércoles. ¿Ya? Más o menos eso es lo que toma de tiempo. Ahora, esto yo creo que incluso puede tomarles menos porque está súper modelado y por lo tanto una sugerencia, si usted lo quiere hacer, para no tener problemas, a lo mejor si tiene como, a lo mejor escanear
o imprimir la misma hoja más de una vez, no hay problema, con eso se ahorra harto tiempo, ¿cierto? O sea, hace la cuadrícula la primera vez y después le hace copias, si puede hacerlo, con eso no hay problema, porque ahí ahorras harto tiempo que se te iría marcando las líneas. Lo importante es pasar a la fase siguiente, que es esa y esa. ¿Ya? Eso de damos por hecho de que cuadricular es algo que podría ahorrarse un poco de tiempo, ¿ya? Y pasar de aquí a acá debiera tomar más o menos 1 hora 10 máximo, pero yo insisto, soy respetuoso de que si alguien se demora más, le pueda generar algún grado de complejidad. ¿Ya? Bueno, volviendo un poco a lo que estábamos hablando hace un ratito, esa es una forma de representación, ¿cierto? Que es la que habíamos dicho anteriormente. Voy a volver a esta de map drawing o dibujo de mapas, ¿cierto? O esquematización cartográfica, que es lo mismo, ¿ya? Entonces, eso ustedes va a ser el taller que tienen que hacer. Ahora, pero hay otros tipos, ¿cierto? Está la orientación y esquemas gráficos. Por ejemplo, orientarnos ya sea por el sol, por los puntos cardinales o los puntos nodales nos permiten actuar en el espacio con libertad. La orientación sirve básicamente para precisar la localización de un elemento u objeto en un espacio determinado, ¿ya? Por ejemplo, la cordillera y el mar nos sirven mucho, muchísimo. ¿Ah? Me imagino que quienes son de Valparaíso y han estado perdidos en un cerro de Valparaíso, el mar es ineludible. ¿Ah? Si alguien ha andado por ahí o se ha andado portando medio mal y anduvo medio perdido en Valparaíso, en los cerros, ¿ah? No sé si alguna vez usaron el mar o incluso la misma geografía, la misma pendiente para ubicarse. ¿Ah? Esto me lo contaron a mí, yo no lo he vivido. ¿Ah? Sí. Me lo contaron nomás. Que cuando uno andaba así como medio mal en la noche y quería llegar a tomar la micro para irse, no sé, pues a la zona interior, tenía que bajar nomás, bajar. Pero me lo contaron, ¿eh? Por si acaso, no se vaya a confundir con una... Ese término se usa. Ya si uno está perdido en el cerro, baja nomás y vaya a llegar a cualquier parte, pero al plan. Sí o sí vaya a llegar al plan. Exactamente. ¿Ah? Claro, exactamente. O incluso, es más, por ejemplo, eh, a las personas que no son de Santiago, que no son de la región metropolitana, tienen pánico con Santiago, ¿cierto? Les da miedo Santiago. Generalmente a los que no somos de Santiago nos da miedo, nos da o nos dio en algún momento miedo ir a Santiago. ¿Ah? Por ejemplo, yo lo veo principalmente en las generaciones de los más viejitos, ¿cierto? Por ejemplo, si yo le dijera a mis papás, no sé, porque tiene, no sé, 70 y algo, y le dijera, oye papá, no, vamos a Santiago y nos encontramos a tal lado, me dice, que no sé cómo llegar. ¿Ah? Y una de las cosas que uno va aprendiendo con el paso del tiempo, antes del GPS, bueno, por ejemplo, yo una de las cosas que uso siempre cuando en una ciudad donde hay metro es usar el metro. ¿Mm? Y prefiero el metro antes de usar el bus, ¿ya? Porque el metro, una de las ventajas que tiene es que tiene mapas, ¿cierto? Y está lleno, mapeado por todos lados, pero también dentro del metro súper bien, pero siempre me pasa el problema de, bueno, ahora salía a oriente, salía a poniente, y yo quiero salir a esa vereda y salir a la otra finalmente. ¿Ah? Y uno de los problemas del oriente poniente está relacionado con que no sabemos usar un elemento fundamental de Santiago, que es la cordillera. La cordillera te está entregando información todo el tiempo de dónde estás parado. ¿Mm? Entonces, los puntos cardinales o puntos nodales nos permiten actuar en el espacio con libertad. Ya como el mar es a Valparaíso, la cordillera es a Santiago, por decirlo de alguna manera. La orientación sirve básicamente para precisar la localización de un elemento u objeto en un espacio determinado. Para orientarnos necesitamos considerar puntos de referencia y conocer los sistemas de coordenadas. Por ejemplo, algo que parece muy simple, los esquemas de orientación corporal. Nuestro cuerpo es nuestra primera brújula. Ello supone diferenciar nuestra mano derecha de la izquierda, realizar un proceso de descentración de la realidad. ¿Ah? Y esto es algo que lo hice aquí como el concepto de egocentrismo. A ver, y aquí me voy más atrás, me voy a ir a hablar de Platón, que tiene que ver con la idea de la teoría del sujeto. Nuestra primera frontera son los objetos. ¿Ya? Todo objeto es aquello no sujeto, o sea, aquello no yo. ¿Ya? Y para un niño, establecer esa diferencia
No es sencillo. Aquí nuevamente va a aparecer Piaget y nos va a decir, hey, ojo, recuerden la edad de los niños, los estadios de desarrollo, y por lo tanto, algo que puede parecernos a los adultos algo muy obvio, para los niños no lo es en absoluto. Me pasa, no sé si a ustedes les pasa, a los que tienen niños, esos niños les piden, o tienen hermanos más chicos, y les dicen, oye, hay que ordenar, y hay algo que está en el piso, o que está muy a la vista, y ellos no lo ven. No sé si les pasa. A mí me pasa todo el tiempo. Y es simplemente porque no lo ven, porque tienen una proyectiva distinta, ¿ya? Y por lo tanto, les digo, oye, recoge eso que está ahí. Y están, y mi hijo de 7 años, bueno, antes cuando estaba más chico era más evidente este esfuerzo, y miraba y no veía lo que le estabas diciendo, aunque se lo representara muy bien, es que no lo veía. Y tiene que ver con que esto también implica un proceso de maduración. Entonces, una cosa es reconocer tu propio cuerpo y la relación de los objetos en ubicación a sí mismo, y significa también reconocer que la situación de los objetivos o de los objetos es relativa dependiendo del punto de referencia. Por ejemplo, esquemas de orientación corporal. Lateralidad, cosas simples para nosotros, adultos, viejos, izquierda-derecha, profundidad, encima de, debajo de, o anterioridad, delante de, detrás de. El dominio del esquema de orientación corporal se configura dentro de los primeros 10 años de vida de un ser humano. Y aquí va a aparecer otro elemento post-pandemia, y tiene que ver, por ejemplo, con que los niños se han visto bastante limitados con la adquisición, más que la adquisición, con el dominio o el control de su motricidad, ¿ya? Niños sin clases de educación física como debieran tenerla en el colegio, en una situación normal. No sé, si alguien me apoya en esto, yo el otro día he visto correr a mis hijos y me da pena cómo corren. O sea, es una cuestión así catastrófica. O sea, apuesto 2-1 que se caen, porque como que de una u otra manera perdieron cierta coordinación, ¿ya? Y no sé, pues algo tan simple como decirle, bota el balón, yo le doy un bote al balón y que ellos tienen que calcular el bote para recibirlo, y eso que a mi edad era algo extraordinariamente sencillo, porque entre otras cosas era lo único con lo que podíamos jugar, y nos entrenábamos día a día en eso, sin querer queriendo. Eso es una actividad casi titánica. O sea, partimos haciéndolo hasta hace poco tiempo, aquí en un espacio que tenemos, eran 3 botes. Ahora vamos en 2 botes, y pasamos los 2 botes y ahora estamos haciendo con un bote, pero lanzar una pelota de a un niño directamente, eh, para ellos por lo menos, mis hijos, no lo pueden hacer, ¿ya? Y tiene que ver, insisto, con un tema de orientación corporal, porque cuando tú recoges algo, lo capturas, tú calculas en primer lugar la distancia, la distancia que tienen tus extremidades. Entonces, aquí pasa algo más o menos parecido, o lo digo de otra manera. Si tú no puedes, o te cuesta decodificar el espacio como lateralidad, profundidad y anterioridad con tu cuerpo, muy o mucho más difícil y complejo será hacerlo con un espacio en el cual tal vez tú puedes interactuar, pero que no es tuyo, no es propiamente tuyo, no es como tu cuerpo. Entonces, esto que parece muy, muy simple, no lo es tanto. No sé si ustedes se han dado cuenta, pero, por ejemplo, aquí los fanáticos de Star Wars se habrán dado cuenta de un detalle. No sé, y tiene que ver con una herencia cultural del Japón, ¿ya? George Lucas era admirador del cine japonés, principalmente de aquel cine de corte, podríamos decirlo como, si a los estadounidenses les gustaba el western, a los japoneses les gustaban las historias de samurái. Y cuando ustedes vean, cuando termina una escena de Star Wars y empieza la siguiente, siempre cae una línea, por decirlo así. Se acaba una escena y empieza la otra en esta dirección, o así, no sé cómo lo ven ustedes, ¿ya? Así. Pero en el fondo lo que quiero decir que es contraria a lo que es nuestro caso. En general ustedes van a ver que en el mundo occidental las cámaras van de izquierda a derecha. Muy rara vez van de derecha a izquierda. ¿Ya? Es porque es una lateralidad que hemos aprendido, entre otras razones, por ejemplo, porque nuestra lectoescritura se comporta de izquierda a derecha. ¿Ya? En el caso del mundo árabe, la lectoescritura se comporta de derecha a izquierda. Y los japoneses, por ejemplo, lo hacen de arriba hacia abajo.
¿ya? Entonces, la lateralidad también tiene otro elemento que no es despreciable y tiene que ver con la cultura dentro de la cual se desarrolla esta lateralidad. Esquemas de orientación cardinal. Este tipo de esquema se sustenta en un sistema de orientación basado en puntos de referencia, el del propio cuerpo o el del espacio que queremos situar, y el Sol. Es un sistema de referencia de carácter relativo. Si desplazamos el punto de referencia, las coordenadas obviamente cambiarán. Puntos cardinales. Para orientarnos o localizar un lugar se utilizan los puntos cardinales que poseen una relación directa con el movimiento aparente del Sol en el cielo a lo largo del día, consecuencia del movimiento de la rotación de la Tierra. Los puntos cardinales se sitúan siempre en cada uno de los 4 lados del rectángulo o cuadrado que contiene un mapa. Entonces, vuelvo un poquito. Obviamente, en el caso nuestro, el Sol sale por el este, ¿cierto? O por la cordillera, y se esconde, o se pone pijama, como dicen los niños, cuando nosotros miramos, en nuestro caso, al oeste o miramos al mar, ¿ya? En el caso de Argentina es todo lo contrario, ¿cierto? Para los argentinos, el Sol sale por el mar y se esconde por la cordillera. Dice, el este corresponde al espacio de la parte derecha del mapa. Una persona puede orientarse en función del movimiento del Sol en el horizonte, y si señala con el brazo derecho hacia donde sale el Sol, este lugar corresponde con el este. El oeste corresponde al espacio de la parte izquierda del mapa, y cuando nos orientamos en cualquier lugar de la Tierra, como es en el caso anterior, coincide con el brazo izquierdo, el que señala el lugar donde se pone el Sol. El norte corresponde al espacio de la parte superior del mapa delante cuando nos orientamos en cualquier lugar de la Tierra, y el sur corresponde al espacio de la parte inferior del mapa detrás de cuando nos orientamos en cualquier lugar de la Tierra, evidentemente. Además, el espacio que existe entre 2 puntos cardinales puede designarse mediante los denominados puntos cardinales compuestos, como obviamente noreste, suroeste, sureste o suroeste. Entonces, aquí hay algunos recursos que pueden más o menos ayudarnos a ver cómo funciona esto. Entonces voy a dejar de volver a compartir pantalla. ¿Y dónde está? Se me fue. Entonces, aquí juegos para que los niños aprendan a jugar con puntos cardinales. Por ejemplo, juegos de primer grado. Esto solo lo estoy haciendo para mostrar, porque... ¿Dónde está? No, ¿dónde está? Ahí se me fue. No, nada que ver lo que estoy mostrando, perdón. Ya, mira, a ver, por tiempo tal vez no alcance a mostrarlo porque ya se me viene más o menos encima la otra clase. Sí, yo creo que no voy a alcanzar a mostrarlo, pero va a estar disponible para ustedes aquí, ¿cierto? Al final de la guía, ustedes pueden echarle obviamente una curiosidad para que vean de qué se trata. Bueno, voy a ir al aula virtual para que ustedes puedan más o menos ver lo que van a encontrar. Entonces, aquí está. Bueno, no he subido el PowerPoint, lo voy a subir ahora. Y este documento quiero que lo lean. Es súper importante, que es el de Trepat, que habla enseñanza y aprendizaje del espacio, reflexiones didácticas generales. Este texto muestra muchas formas de cómo representar el espacio, ¿ya? Y una de ellas es la que está acá. Esa es la que ustedes van a tener que hacer después en el taller. Pero insisto, es una más, es una de tantas. Pero, ¿por qué optamos con la profesora Damaris de hacerla con ustedes? Porque creemos que es una muy fácil de transferir eventualmente a sus estudiantes, ¿ya? Si lo pueden hacer ustedes en su casa, eventualmente, y si todo vuelve a la normalidad, puede hacerse colaborativamente, a lo mejor en una sesión con sus futuros estudiantes respecto al colegio y al barrio. Bueno, este texto, como les decía, está disponible.
Y lo que deja más o menos claro este documento es que leer un mapa o representar un mapa lo podríamos hacer cualquiera, pero toma tiempo desarrollar esas habilidades geográficas, ¿ya? Pero también es cierto que si yo no los trabajo puede ser que nunca lo logre, ¿ya? Y por lo tanto la complejidad está en lo siguiente: cuando nosotros nos acerquemos, lamentablemente este semestre lo veo difícil que podamos hacerlo de manera integrada. Por ejemplo, cuando vemos los problemas sociocientíficos o los problemas socioambientales, que hoy día Chile es uno de los países que está lleno de ellos. Miren, para muestra un botón, para que ustedes me crean. Esta página que les estoy mostrando, no sé si ustedes la conocen, que es del Instituto Nacional de Derechos Humanos, y que muestra los... sí, la otra vez lo mismo, al principio del semestre, ¿cierto? Que hablamos de los conflictos socioambientales. Entonces, partimos el semestre con esto. Entonces, entender cómo se comporta un espacio y las tensiones incluso de poder que pueden haber en él, requiere inevitablemente la capacidad de leer y de representar a través de mapas o de distintos tipos de formatos el espacio en el cual tú te estás desarrollando, tú te estás desenvolviendo. Así que ese texto de Trepat, podríamos decir que lo que logra es ponerle como, destacar o ponerle número a cada una de las fases de cosas que tú haces sin darte cuenta, o que no puedes hacer y te quedas paralizado, ¿ya? En el fondo, es mostrar el paso a paso cómo esto se puede alfabetizar, por decirlo de alguna manera, cómo se puede desarrollar una suerte de alfabetización geográfica, ¿eh? Cosa de que cualquier persona pueda leer un GPS, un mapa de su comuna, o de su país, por dar algunos ejemplos. Jóvenes, preguntas, por favor, respecto al taller. Yo tengo una pregunta. Dígame. ¿Usted nos va a asignar el lugar que debemos hacer o tenemos que elegirlo nosotros? Es su barrio. Ah, ya. Es Es su que barrio. igual me caí en varias ocasiones, así que perdón si lo dijo y no escuché. Sí, no se preocupe, no se preocupe, no se preocupe. No, si, no es el único caso el suyo, que el internet nunca ha funcionado a 1000 por hora. ¿Sí? Todos los días se me cae un estudiante, así que no se preocupe, no pasa nada. ¿Ya? Así que lo explicamos, esto está grabado, voy a esperar que esto termine de procesarse una vez que pare esta grabación, y también la subiré al aula virtual. Pero todo está explicado en el mismo taller que estoy mostrando ahora. Voy a poner el PDF, lo muestro de nuevo para que... Ahí está, ¿ven? O sea, viene paso a paso los materiales, por si es que alguien se lo perdió, ¿cierto? Para llegar finalmente a que ustedes van a hacer eso, y ese va a ser el resultado, pero obviamente vinculado con el barrio en el que ustedes viven. ¿Ok? Así que Sí. eso, queridos estudiantes. Profe, una pregunta. Dígame. Es que no entendí muy bien a qué escala se hace. O La sea, escala la ¿cómo es la define escala? usted, Ah, ya. porque en realidad no hablamos de escalas, como yo le decía. Esto de un dibujo no es con escala, porque no tenemos los instrumentos para hacerlo. Pero las cuadrículas, lo que sí nos permite, que una vez que tú tomas la primera el primer dibujo, y luego la segunda hojita viene igual, la tercera y la cuarta igual, pero tú vas superponiendo una hoja sobre otra. ¿Ah? Sugerencia, si alguien lo tiene disponible y lo puede hacer, ojo, esto es sugerencia, no es obligación, para ayudarse, si alguien tiene una caja de zapatos y tiene un vidrio y le puede poner adentro de la caja de zapatos la linterna del celular, va a ser más fácil porque tú vas a ir poniendo como una suerte de calco, no sé si me explico. Entonces va a ser más sencillo hacer el trabajo. Finalmente, lo importante es que usted cuando suba la tarea, esto me olvidó decirlo, muy importante, cuando usted suba la tarea tiene que subir las 4 hojas, ¿ya? Para entender de que es un proceso de paso a paso, ¿vale? ¿Se entiende, no? ¿A quién me preguntó? Sí, profe, sí se entiende. Ya, Sí, ya, pues. profe.
O sea, Eh, profe, uno también tiene que decidir cuánta cantidad de cosas que uno quiere poner ahí. Claro, o sea, la cantidad de cosas, a ver, si tú, no sé, voy a hacer un ejemplo extremo, si usted vive en el desierto, no invente un supermercado si no lo hay, ¿entiende? Es lo que tiene, pero igualmente sería bueno que, piense, por ejemplo, a ver, lo digo más o menos así, cuando usted haga el mapa, piense en representar ese espacio, siempre va a tener un sesgo, de una u otra manera, lo va a tener. Pero piense más o menos en un espacio que podría ser interpretado, y si usted le pasa ese mapa, se lo manda por WhatsApp a otra persona, y dice, mira, aquí está mi casa, que esa persona lo pueda decodificar. ¿Vale? Piense en eso. ¿Mm? Ahora, puede agregar elementos, por ejemplo, como avenidas, nombres de calle. Si usted quiere, ¿sabe, profesor? Yo lo hice sobre, por ejemplo, no sé, si alguien viviera en el campo, por dar un ejemplo, yo vivo al lado de unas plantaciones de distinto tipo, entonces yo marqué con colores las plantaciones de, no sé, pues de naranjas, de palto, y lo hago así, y eso a mí me sirve, perfecto. ¿Ya? O por aquí pasa la línea del tren probablemente va a tener que estar sí o sí. Hay bastante libertad. Lo que se trata de esto es principalmente que tú tengas la posibilidad de hacer una representación que más o menos sea proporcional, ¿vale? De eso se trata. Y que también empieces a practicar esta idea de, en vez de mirar así, ¿vale? Eso es, que algunos me dijeron, yo hice hasta los refalines, y bueno, es que estás ahí todavía, estás en este juego. Entonces, la idea es que tú puedas mirar desde arriba. ¿Mm? Eso pues. Yo les digo, le va a salir muy bonito, es muy entretenido hacer esto. Cuando lo hemos hecho en años anteriores, los 2 años anteriores, los estudiantes, sin pandemia por supuesto, lo disfrutaron mucho. Porque incluso después de esto, no sé si lo alcanzaremos a hacer, vamos a ver cómo nos va, vamos a trabajar lo que se llama topofilia. Y la topofilia se refiere a un espacio específico con el cual tú sientes cierta afinidad, cierto cariño. ¿Mm? Esto nosotros lo hicimos en algún momento en las intervenciones patrimoniales cuando fuimos a alguna escuela, en donde los niños tenían que hacer un mapeo de su escuela, y después de ese mapeo ellos tenían que identificar un lugar donde había una suerte de topofilia, o sea, muchos dibujaban el patio, por ejemplo, o una parte del patio, decían, este es el lugar donde yo me encuentro con mis amigos, otros dibujaban el kiosco porque ahí donde vendían las golosinas, antes de la ley de los sellos, por supuesto. ¿Ah? Entonces, la idea es que el espacio finalmente termina siendo tuyo. De eso se trata. Lo asumes como tal. Bueno, jóvenes, Profe, ¿sí? ¿cuándo se tiene que entregar? Miren, mi idea es que lo puedan subir el lunes, no, pues el martes. El martes hasta mediodía. Ojalá que yo por lo menos tenga el tiempo de mirar algunos, 2 o 3, elegirlos y compartirlos en la clase. ¿Ya? Entonces Eso. va como a abrir una parte en el aula para subirlo ahí, ¿cierto? Sí, está abierta. Ah, ya, profe, gracias. Está abierta. Sí. Ya. Que estén muy bien. Muchas gracias. Cuídense mucho. Gracias, profe, que estén muy bien. Que tengan un lindo día. Que estén muy, muy bien. Hasta luego. No, profe, Chao, gracias. profe. Chao. Gracias. Pásenlo bien haciendo el Gracias. dibujo. Lo van a disfrutar.